Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Buenas noches. No, para mí todavía es tarde, veo el sol ahí afuera, pero buenas noches, ¿cómo se encuentran? ¿Bien? Bendecidos, felices de estar en la casa de Dios, aquí con el aire acondicionado, bien refrescados, así que vamos a compartir unos minutos la palabra de Dios en esta noche y sacar algunas lecciones para nuestras vidas. Les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes se consideran discípulos de Jesús? Amén, ¿no? Hay gente que no levantó la mano, pero yo sé que en su mente usted levantó su mano y se considera discípulo. Pero, ¿por qué usted se considera discípulo de Jesús? ¿Por qué? Ok, porque usted es seguidora de Cristo, usted se considera discípulo. ¿Por qué más? Se tapó la cara, no, tiene que bajar la mascarilla. No hay respuesta errada, es porque tú te consideras que eres discípulo de Jesús. Porque trabajamos o prosperamos en su obra, muy bien. Porque quieres seguir sus pisadas, no como decía Marta, sigues a Jesús. Sí, Aníbal. Porque eres un mensajero de su palabra, muy bien, comparte su palabra. Hay muchas razones por las cuales nos podemos considerar discípulos de Jesús, pero me gustaría destacar una que está en la Biblia. Así que si tienen su Biblia, quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8, los versículos 23 y 27. A usted también que nos está mirando por las redes, puede ir en su Biblia al libro de San Mateo, el capítulo 8, los versículos 23 al 27. Ahí vamos a encontrar la historia que vamos a analizar brevemente en esta noche. Y para los que estamos aquí también, mientras van buscando, me dicen amén cuando lo encuentren. Si todavía necesitan más tiempo, me dicen misericordia. Entonces, Mateo, recuerden, San Mateo, el capítulo 8, los versículos 23 al 27. Una historia conocida, lo tenemos, entonces vamos a leerlo. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra en esta noche. Pedimos que ahora al analizarla, tu Espíritu Santo nos hable y que tú nos puedas dar un mensaje para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si se fijaron, el texto o la historia que acabamos de leer empieza diciendo que los discípulos hicieron ¿qué cosa? Siguieron a Jesús. Un discípulo es aquel que sigue a alguien. En este caso eran discípulos de Jesús porque seguían a Jesús. Cuando yo les pregunté a ustedes al principio si se consideraban discípulos de Jesús y por qué se consideraban, ¿no? Muchos dicen, bueno, porque lo quiero seguir, porque quiero seguir sus pasos, sus huellas, porque estoy en su obra. Pero muchas veces no meditamos en eso. ¿Por qué es que seguimos a Jesús? En la tierra, cuando Jesús estaba ahí en su ministerio, había mucha gente que le seguía. Había mucha gente que estaba constantemente buscándole. Había mucha gente que estaba siempre buscando la oportunidad de tener un momento a solas, de poder hablar con Jesús. Mucha gente seguía a Jesús por los milagros que Jesús hacía. No tanto porque querían ser como Jesús, no tanto porque les interesaba seguir los pasos de Jesús, no tanto porque quisieran ver el llamado que Jesús tenía para ellos, sino porque querían que Jesús les haga un milagro.
Y una vez que Jesús les hacía el milagro, chao Jesús. No, hay muchas historias en la Biblia donde vemos eso. Y tú ves miles de personas aclamando a Jesús, pero realmente, ¿cuántos seguían a Jesús como discípulos? No eran todos. Y lo mismo sucede hoy en día en las iglesias. Tú vas a ver muchas iglesias que están llenas de personas que creen en Jesús, que dicen seguir a Jesús. Pero cuando vas a la realidad y empiezas a analizar, no todos están ahí porque quieren seguir los pasos de Jesús, porque quieren imitarle. Muchos están ahí por los milagros, porque tienen una necesidad que necesitan que Jesús solvente, pero no porque quieran ser seguidores de Jesús. Y en la historia que nosotros vamos a analizar, lo que yo quiero enfatizar es mostrar un poco ese aspecto. ¿Qué implica el ser un seguidor de Jesús? Porque los discípulos no estaban ahí solo por los milagros que Jesús hacía. Ellos querían algo más, buscaban algo más. Y nosotros también, no solo estamos por los milagros aquí en la iglesia, sino porque queremos algo más. ¿Pero qué es ese algo más? Vamos a hablar un poquito de eso a través de esta historia. Si se fijaron, en el versículo 24 nos dice que Jesús y sus discípulos estaban ¿en dónde? En un barco, ¿correcto? Los discípulos eran pescadores, eran gente que sabían navegar, y de repente dice la Biblia que vino ¿qué cosa? Una gran tormenta, una gran tempestad. No es la primera tormenta que los discípulos estaban enfrentando, ya que eran pescadores de experiencia, pero se levantó una gran tormenta que dice que las olas cubrían y hasta casi que querían tirar, ¿no?, la barca. Y no, yo me imagino la escena, ¿no? Los discípulos, Jesús les dijo que le sigan, ellos le siguieron, se subieron a la barca, y en la mente me imagino yo, ¿no?, de ellos diciendo, bueno, estamos con Jesús, nada puede salir mal. Y de repente ahí yendo, se oscurece, se nubla, empieza a caer agua, se levanta una tormenta, se levantan olas, y los discípulos quizás se empiezan a asustar, o a tener miedo, o a preguntarse, ¿por qué nos está pasando esto si estamos con Jesús? ¿Por qué hay una tormenta que nos está queriendo quitar la vida si se supone que estamos con Jesús y si estamos con Jesús nada malo va a pasar? De la misma manera, queridos hermanos, hay mucha gente que hoy en día cree que porque está con Jesús nada malo le va a pasar. Que porque está en la iglesia o porque está con Cristo ninguna tempestad va a venir a su vida. Pero la realidad es que tanto en la vida de los discípulos como en nuestra vida vamos a ver que eso es una gran mentira. Porque muchos de nosotros quizás hemos estado en esa barca, no literal, pero en una barca de tempestades, pasando diferentes problemas como lo estaban pasando ahora literalmente los discípulos. La Biblia nunca prometió que nosotros no tendríamos problemas, que nosotros no tendríamos tempestades. Nunca lo promete. Pero lo que la Biblia sí promete es que en medio de esos problemas Dios siempre estaría con nosotros. Repito esto, Dios no promete en la Biblia que no van a haber problemas, que no van a haber tempestades. Lo que Dios promete es que en medio de las tempestades y de los problemas, Él va a estar con nosotros. Y si usted no me cree, vamos a verlo en la Biblia. Vaya conmigo al libro de Salmos. Esto no me lo estoy inventando. Salmos, el capítulo 23, el versículo 4. El Salmo 23 es un salmo muy conocido por todos nosotros. Y aquí tenemos justamente una confirmación de esto que les estoy diciendo, de lo que Dios promete para nosotros. Salmos capítulo 23, versículo 4, escrito por David. Y miren lo que dice. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, aunque ande, ¿en dónde? En valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Fíjense que el versículo no dice que nunca pasaré por el valle de sombra y de muerte, sino que dice, aunque estés en el valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Dios promete estar con nosotros en medio de las dificultades, en medio de las tempestades. Mira este otro versículo, Salmos capítulo 46, ahí mismo en el Salmos, el capítulo 46, el versículo 1 del Salmo 46, otro salmo escrito por David muy conocido. 46, versículo 1, Salmos 46, 1.
Recuerden, Dios no promete que no vamos a tener problemas, pero promete que en medio de los problemas va a estar con nosotros. Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y no es el único versículo, la promesa es que Dios va a estar con nosotros en medio de todas las dificultades que tengamos. Nunca vamos a encontrar en la Biblia que si tú entras en la iglesia o que si tú aceptas a Cristo, los problemas van a desaparecer, no. Van a seguir habiendo problemas, pero Dios te promete que en medio de los problemas, Él va a estar contigo. Los discípulos estaban siguiendo a Jesús, se subieron a la barca con Jesús y ellos quizás podían pensar, bueno, estamos con Jesús, no nos puede pasar nada malo. Pero estando en la barca con Jesús, la Biblia dice que vino una tormenta que amenazaba con quitarles la vida. Y Dios no lo evitó, porque Dios pudo haber impedido que la tormenta venga. ¿Tú estás levantando la mano que quieres decir algo? Oh, sí, adelante, Abner. Ajá. Exactamente. Obviamente, vamos a ver que, como dice Abner, el objetivo de Dios con esto es probar la fe de los discípulos. Pero cuando nos ponemos a pensar nosotros qué haríamos en el lugar de los discípulos, ¿no? Quizás no hemos estado en una barca nosotros pasando esto, pero ponte a pensar cuando tú estás atravesando un problema. ¿Qué es lo que tú haces? Los discípulos quisieron ahí estar a ver, usar sus conocimientos, ver cómo podían solucionar la cuestión, ver hacia dónde podían ir, pero temieron por su vida. Bueno, cuando nosotros estamos enfrentando un problema, ¿qué hacemos? Entonces, vemos que lo que Jesús nos está diciendo es, hey, si tú me sigues, van a haber problemas, pero aunque tengas problemas, yo voy a estar contigo. Dios no dice que no van a haber lágrimas, pero Dios dice que va a secar tus lágrimas. Dios no dice que no van a haber golpes o heridas, pero Dios dice que Él va a sanar, curar y vendar tus heridas. Dios nos promete que Él va a estar con nosotros todo el tiempo. El enemigo quiere destruirte. El enemigo quiere que tú abandones tu fe. El enemigo quiere que tú dejes la iglesia. El enemigo quiere que tú dejes a Dios. Pero Dios te dice, hey, puede venir todo eso, pero yo estoy contigo. Ahora, el segundo punto que quiero destacar es que en esa noche que los discípulos estaban ahí en la barca con Jesús, ¿no? Y que venía una tormenta terrible, la Biblia dice que ¿qué era lo que Jesús estaba haciendo? Dormía. Dormía. Yo no sé cuántos de ustedes no alguna vez han intentado dormir con la aspiradora prendida, con gente riendo y hablando a su lado, o en medio de un terremoto, o dormir, ¿no? Cuando está la ambulancia enfrente de su casa o los bomberos al lado. Se dificulta mucho. Hay gente que ni siquiera una mosca ya lo despierta. Hay otros como yo que puede haber un terremoto y quizás sigue durmiendo y se muere ahí. Pero por lo general ya los ruidos, las cosas, en una barca es muy difícil que usted se quede dormido ante una tempestad. Pero la Biblia dice que Jesús dormía. Ahora, ¿por qué es que Jesús dormía? ¿No? Si estaba aparentemente en una situación de vida o muerte, ¿por qué Jesús estaba dormido? No era porque quizás Jesús estaba cansado. No, uno dice, no, Jesús estaba muy cansado y tenía sueño y por eso. No, no va por ahí. Sí, Aníbal. Claro que sí, a menos que haya turbulencias. Hay turbulencias, la gente se despierta, pero si el avión va tranquilo, usted se duerme, ¿ok? En el caso de Dios, ¿por qué Jesús dormía en la barca? ¿No? Dormía en medio de la tempestad. La Biblia nos dice que Jesús era de carne y hueso como nosotros. O sea, que no era simplemente que Jesús estaba en modo Dios ahí, no. Jesús era hombre como usted y yo, tenía dudas, sentía miedos, también él podía llegar a pensar cosas, podía temer por su vida, o sea que Jesús era tal como nosotros. Y él estaba ahí durmiendo en la barca en ese momento de la tormenta por el simple hecho de que él estaba en paz con Dios.
Él podía dormir en esa barca porque él sabía y él estaba tranquilo, en paz con su Señor. La Biblia nos dice mucho que Jesús vivía en constante comunión con el Padre, que constantemente él hablaba con él, en la mañana muy de temprano se levantaba para orar, en la noche oraba, o sea, él estaba constantemente en comunión con él. Y cuando estaba con el Padre, Jesús no le tenía miedo a nada, porque el Padre estaba con él. De la misma manera, no quiero que estés pensando ahora que, bueno, si yo oro y hablo con el Padre, los problemas van a desaparecer. No, tú puedes orar y el problema va a seguir ahí, porque hay una parte que te corresponde a ti, que ya vamos a ver que también le correspondió a los discípulos. Pero cuando tú estás en comunión con el Padre, tú no le tienes miedo a ningún problema. Tú no le tienes miedo a la muerte, tú no le tienes miedo al futuro ni al pasado, tú no le tienes miedo a pasar por debajo de una escalera, tú no le tienes miedo a encontrarte con un gato negro ni al viernes 13, tú no le tienes miedo al COVID, tú no le tienes miedo a la hechicería, tú no le tienes miedo a nada, porque tú estás en paz con Dios. No le tienes miedo a las enfermedades, a los problemas financieros, a que te echen del país, de tu trabajo, donde sea. Tú estás en paz con Dios y puedes dormir como Jesús en medio de la tormenta, pero solo si estás en paz con Él. El último punto, porque ya el tiempo se me ha ido, nos dice que los discípulos, cuando ya intentaron hacer de todo y no pudieron solucionar su problema, ¿qué fue lo que hicieron? Se acordaron y dijeron, bueno, acá nos vamos a morir, pero aquí hay un hombre que está tirado acá durmiendo, que nos acordamos ahora porque recién nos dimos cuenta que está durmiendo, que nos puede ayudar, que no entendemos por qué está durmiendo, pero que nos va a ayudar en medio del problema, ¿correcto? Y fueron, y dice la Biblia, que despertaron a Jesús diciendo, lo despertaron, inclusive hasta esta altura no se había despertado Jesús, y lo despertan diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y la Biblia dice entonces que Jesús se levantó, habló y vino tranquilidad en esa barca, ¿no? Lo que la Biblia nos quiere decir es que Jesús es el único que puede salvarte. Nosotros, al igual que los discípulos, también necesitamos de Él. A ti no te va a salvar un abogado, a ti no te va a salvar un médico, a ti no te va a salvar un pastor, a ti no te va a salvar tu papá, a ti no te va a salvar tu mamá, a ti no te va a salvar un gobernador, un presidente, a ti no te va a salvar ningún ser humano. Ni los santos apóstoles, ni la Virgen María, ni la Virgen de no sé dónde, ninguna. El único que te puede salvar es Jesús. El único que puede resolver tus problemas es Jesús. El único que puede curar tus heridas es Jesús. El único que puede perdonar tus pecados es Jesús. La única solución siempre la vamos a encontrar en Jesús. Jesús le dijo a los discípulos, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué dudaron? ¿Por qué tuvieron miedo? Y la vida cristiana trata de eso, de la fe, de confiar en Dios, de creer en eso que nosotros no vemos. Ahora, al ser humano eso le cuesta un poco. Yo me he dado cuenta que nos cuesta. En la Biblia hay muchas promesas, encontramos muchísimas, pero muchas veces confiar en esas promesas en los momentos de dificultad nos cuesta un poquito. Al igual que a los discípulos, confiar en medio de la tempestad con Jesús al lado les costó un poquito. Al ser humano le es más fácil confiar en algo que puede tocar, en algo que puede ver, en algo que puede palpar, en algo en el que él siente que puede tener cierto control. El ser humano confía. Pero en algo que no ve, o en alguien que pareciera que no está acá, al ser humano se le dificulta confiar. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios. Tú te subes a un avión para viajar al país que sea y tú no sabes quién es el piloto. Tú no sabes si está dormido, si está borracho,
Tú no sabes si está distraído o qué. Tú te subes al avión y tú confías en que tú vas a llegar a destino, sin saber quién está ahí metido en esa cabina y qué están haciendo en esa cabina. Lo que usted dijo, Aníbal, exactamente, eso mismo. Tú te duermes tranquilo como un bebé, tú confías que vas a llegar a destino. Confías en un piloto que no conoces. Tú te subes a un taxi, un Uber, tú no sabes quién es el que te está buscando a ti. No tienes ni idea si es un secuestrador, si es un violador, si es un delincuente. Tú no sabes, pero tú confías que tú te subes y te va a llevar a tu destino. Tú confías. Tú vas a una barbería, en el caso de los hombres, yo no sé la vida del que me corta el pelo a mí, pero yo le tengo tanta confianza que dijo que me ponga una navaja en el cuello. ¿Y usted confía? ¿O no confía? Confiamos. Te duele la cabeza, sientes un dolor, vas a la farmacia, vas al médico, no sabes quién es, no sabes si lo que te está dando es veneno o no, pero tú confías en que lo que te va a dar te va a ayudar en tu problema. Nosotros constantemente confiamos en personas que no conocemos, día a día. Puedo seguir con los ejemplos, pero el tiempo se me ha ido. Pero nosotros confiamos en personas que no conocemos día a día. Y la Biblia nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero nosotros confiamos. ¿Cuánto más si confiamos en personas que no conocemos? ¿Por qué no confiamos en un Dios al que sí conocemos? Del cual de la Biblia sí nos habla. Cuando nosotros confiemos en Dios, dejaremos de tener miedo. Cuando nosotros confiemos en Dios, obtendremos milagros y victorias en medio de las dificultades. Cuando nosotros confiamos en Dios, oraciones van a ser contestadas. Pero para eso tenemos que confiar en Dios. Bueno, querido hermano, querida hermana, el tiempo se me ha ido. Pero quiero terminar con lo siguiente. En la historia que hemos visto hoy, hemos visto a los discípulos siguiendo a Jesús y a pesar de estar con Jesús, enfrentando un problema. Pero en el problema su fe falló, pero igual Dios los sacó de ese problema. De la misma manera, queridos hermanos, Dios no nos promete a nosotros que no van a haber problemas, que no van a haber dificultades, pero Dios nos promete que en medio de los problemas y las dificultades, Él va a estar con nosotros. Él está a nuestro lado. Y Dios también nos dice que nosotros tenemos que confiar en Él. Que si nosotros confiamos en un piloto de avión, que si nosotros confiamos en un taxista, que si nosotros confiamos en un barbero, que si nosotros confiamos en un médico, que si nosotros confiamos en un abogado y confiamos en un sinfín de personas, con más razón deberíamos confiar en Dios, al cual sí conocemos y el cual sí está dispuesto a tener una relación con nosotros. Es por eso que es mi deseo en esta noche a que nosotros tengamos el compromiso de decir, ok, Señor, a partir de ahora, ante cualquier situación que se me presente, ante cualquier problema, ante cualquier dificultad, yo decido confiar en ti. No sé cuál va a ser la salida, no sé cuál va a ser la solución, no sé cuál va a ser el milagro, pero lo que sí sé es que tú estás conmigo, que tú estás a mi lado y que tú me vas a dar la salida que mejor me convenga. Es por eso que si tú estás con el Señor y tú deseas decirle en esta noche, Señor, quiero confiar en ti, quiero dormir en paz y quiero estar con la seguridad de que tú estás a mi lado, colócate en pie para terminar con una oración. Para entonces terminar este pequeño devocional con este compromiso en nuestros corazones. Oremos. Señor, estamos aquí un grupo de tus hijos reunidos y puestos en pie, reconociendo que queremos confiar en ti, Señor. Que sabemos que tenemos problemas, que tenemos luchas, que tenemos pruebas, que tenemos dificultades, Señor, para los cuales no sabemos cuál es la salida ni la solución. Por los cuales te cuestionamos diciendo, ¿por qué nos pasa esto? Si estamos en la iglesia, si estamos siguiéndote, Señor.
pero tu palabra nos dice que tú no prometiste que no tendríamos problemas, pero que tú prometiste que en medio de los problemas tú estarías con nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a estar en paz contigo. En que cuando estemos enfrentando cualquier situación, tengamos la seguridad de que tú estás a nuestro lado y de que tú nos vas a dar la victoria, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú vas a orar en nuestras vidas y te lo pedimos, todo esto, sin merecerlo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro culto. Que tengan una buena noche. Nos estamos viendo el sábado aquí en la iglesia. Recuerden el primer culto de 9:30 a 10:30, el segundo de 11:30 a 12:30 y el culto joven. Este sábado tendremos Santa Cena, así que vengan preparados para el tercer culto. Que tengan una buena noche, que Dios les bendiga.